ya empezamos. Bueno, entonces, como les venía comentando, la idea es que lo que es la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, pues debemos tener claro el tema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque digamos que desde acá nosotros les vamos a apoyar, obviamente, a suministrar la información en la matriz, pero también ustedes nos pueden ayudar, digamos que identificando esos peligros que ustedes tienen dentro de sus establecimientos, ¿sí? Lo que es sus droguerías como tal. ¿Listo? Y vamos a aprender qué riesgos vamos a empezar a identificar, ¿cierto? Vamos a evaluar esos riesgos y vamos a identificar esos posibles peligros que nosotros tenemos. Normalmente, cuando estamos nosotros todos los días en nuestro establecimiento, en nuestra droguería, pues se nos vuelve paisaje. De pronto esas fallas que podamos llegar a tener, ¿cierto? La idea es poder identificarlas, ¿cierto? Y poder, obviamente, realizar un plan de acción o un plan de mejoramiento o cambiar digamos que la parte locativa o una herramienta que por ahí de pronto estén en mal estado. Eso es lo que vamos a empezar a identificar. ¿Listo? Pero en primera instancia, nosotros debemos resaltar lo que es la estructura de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque recordemos que seguridad y salud del trabajo es netamente prevención. Entonces, cuando hablamos de prevención, yo tengo que prevenir ¿qué? Pues los accidentes y las enfermedades, pero también debo identificar esas cosas que a mí me pueden llegar a accidentar o esas cosas que a mí me pueden llegar a empezar a enfermar. Por eso, una de las herramientas que tenemos desde seguridad y salud del trabajo, y es una de las más importantes, por eso en el decreto 1072 y en la resolución 0312, siempre nos exigen a nosotros una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Por qué? Porque cuando yo identifique un peligro, ¿cierto? Y evalúe un riesgo, pues yo voy a tener la posibilidad de tener, digamos que, actividades preventivas, ¿cierto? Y así no me voy a accidentar y así no me voy a enfermar, ¿cierto? Entonces, esa matriz de riesgos y peligros abarca los tres pilares que normalmente nosotros les hemos hablado, que es seguridad industrial, higiene industrial y medicina preventiva del trabajo. Básicamente, lo que estamos nosotros verificando con la matriz de riesgos es abarcar todo lo que es seguridad y salud del trabajo, porque si yo lo abarco, si yo los identifico, yo sé que voy a tener que trabajar en cuanto a unas actividades para que no se me desencadene en accidentes o enfermedades, ¿cierto? Ni incidentes, obviamente, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso, que la base de lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo es la parte de identificación de riesgos, ¿cierto? De identificación de peligros y evaluación de riesgos. Ya el resto, obviamente, tenemos que tener temas documentales, tenemos que tener unas capacitaciones, debemos hacer unas inspecciones porque es tema preventivo, ¿cierto? Pero yo voy a empezar a realizar actividades de prevención según los riesgos a los cuales yo estoy expuesto, ¿cierto? Como droguería, ¿cierto? Como farmacéutica, ¿ya? Entonces, para poder entender lo que es riesgos y peligros, pues obviamente, ¿cierto? Lo tenemos que identificar. Entonces, yo les voy a presentar una imagen para que los tengan ustedes en cuenta, para que todos estemos mirando la pantallita, ¿cierto? Del celular o del computador donde se encuentren y me digan cuál es el riesgo y cuál es el peligro. ¿Listo? Van a ver va a haber una imagen que tiene, digamos que, para identificar. ¿Listo? Ahí va. Entonces tenemos acá un tiburón. Entonces, si ustedes ven en la primera, en la imagen de la izquierda, está el señor en la playa y el tiburón pues está en el mar, ¿cierto? En la imagen de la derecha, el señor prácticamente está nadando con el tiburón. Entonces, para ustedes, ¿cuál sería riesgo y cuál es el peligro en esa imagen? Buenas tardes. Sí, señor, buenas tardes. Creería yo que el
riesgo es la persona que está parada en la playa porque es Ah, algo que se puede evitar. Y el peligro ya es la imagen de la derecha porque está en un peligro ya como redundando en una situación que se puede generar ya de catástrofe. ok, muy bien, listo. ¿Y los demás qué opinan? ¿De acuerdo? ¿Cómo es su nombre? Acá tengo distribuciones. Gabriel, ¿sí? Señor Gabriel. Gabriel, sí, señor. Listo. ¿Todos de acuerdo con el señor Gabriel? ¿O tienen de pronto otro concepto? Sí, es así. El riesgo es cuando hay una posibilidad de que pase algo, pero no es eminente, como en el peligro. Listo. Vamos a mirar qué es lo que nos dice aquí la imagen. ¿Listo? Entonces, primero, un tiburón en el mar es un peligro. ¿Listo? Y nadar con el tiburón es un riesgo. ¿Listo? Vamos a desglosar ese temita porque es que a veces de pronto se nos complica, ¿cierto? En lo que es riesgo y lo que es peligro. Entonces, el tiburón en el mar es un peligro, ¿cierto? Allá está, digamos que, eh, para hacer la analogía, por ejemplo, con la droguería o con mi establecimiento. Yo tengo un vidrio roto, mi vitrina tiene un vidrio roto, ¿cierto? En el caso, según lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo, en ese caso, el peligro es el vidrio roto. En este caso de la imagen, el peligro es el tiburón. ¿Listo? Ahí ya identificamos un peligro. El tiburón, identificamos el vidrio roto, ¿cierto? Ya cuando yo interactúo con ese peligro, es cuando yo lo identifico como riesgo. Nadar con el tiburón es un riesgo. Claro, ¿qué riesgo yo corro al nadar con el tiburón? ¿Qué me puede llegar a pasar? Que me muerda o que me mate. Exactamente, que el tiburón me coma, ¿cierto? ¿Qué me puede llegar a pasar si yo trabajo con ese vidrio roto de la vitrina? Que me corte. Exactamente. Entonces, aquí por eso la matriz se llama identificación de peligros y evaluación de riesgo. Entonces, una cosa es el peligro y otra cosa es el riesgo, ¿cierto? Ya el peligro es lo que está en el ambiente, ¿cierto? Donde normalmente yo trabajo, y el riesgo es lo que me puede llegar a pasar con ese peligro. ¿Listo? Entonces, otro ejemplo para tenerlo claro. Tenemos una avenida, una autopista. La autopista es de 4 carriles. ¿Listo? Yo debo pasar al otro lado de la avenida. En ese caso, ¿cuál es el riesgo y cuál es el peligro? En el caso de la avenida o de la autopista de 4 carriles, ¿cuál es el riesgo y cuál es el peligro? Son 3 ejemplos diferentes. Tiburón, vidrio y autopista. Ahí, ¿cuál sería el peligro y cuál es el riesgo de la autopista? Bueno, si lo identifiqué entonces, cambiando lo que había opinado, el peligro es la autopista y el riesgo es cruzarla por sitios no indicados. ¿Sí sería así? Sí, exactamente. El peligro es la avenida. La avenida está ahí, ¿cierto? Como el tiburón y como el vidrio. Ahí está en el ambiente, ¿cierto? En el caso del tiburón es que me muerda o que me coma. En el caso de la vitrina es que me corte. Y en el caso de la autopista, ¿cierto? Es que me atropellen al yo cruzar la avenida, ¿cierto? Que pase un carro y me atropelle. Entonces ahí empezamos a identificar, ¿cierto? Identificamos un peligro y evaluamos el riesgo de ese peligro. ¿Listo? Entonces, ahí es para que ustedes empiecen a verificar qué peligros tienen en la droguería, ¿cierto? Y qué me puede llegar a pasar con eso que yo acabé de identificar. Yo les dije el tema de la vitrina rota.
¿cierto? Pero yo puedo tener una silla rota o yo puedo tener de pronto una estantería que se mueve, que no está ajustada, ¿sí? O de pronto no puedo, o no tengo, o de pronto el barrio donde yo esté es peligroso, ¿cierto? Entonces yo identifico el peligro y empiezo a evaluar el riesgo, ¿cierto? Entonces yo al evaluar el riesgo, pues ya podemos empezar, digamos que a generar actividades para disminuir eso, ¿cierto? Ya vamos para allá. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, peligro, lo que está, ¿cierto? En el ambiente, y el riesgo es lo que me puede llegar a pasar a mí con ese peligro identificado. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar qué es lo que nos dice la teoría del peligro. Nos dice, se define como peligro cualquier fuente, situación o acto con un potencial de producir un daño en términos de lesión o enfermedad. Entonces, por ejemplo, yo les estaba hablando de algo peligroso, ¿cierto? Que me puede llegar a generar una lesión. El tiburón me puede generar una lesión, el vidrio me puede generar una lesión y obviamente la avenida me puede generar una lesión, ¿cierto? Pero una enfermedad, ¿qué peligro me podría a mí generar una enfermedad? ¿Cierto? ¿Qué me podría a mí enfermar? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué me puede a mí enfermar en mi actividad diaria? ¿Qué podría hacer? El estrés, Exactamente. O hay cosas que me generan estrés, ¿cierto? Sea el cliente, sea de pronto niveles de venta, por ejemplo, me puede generar estrés y eso a mí me enferma, ¿cierto? Entonces ya empezamos a identificar, bueno, identificamos si es la atención al cliente puede ser el peligro, ¿cierto? O que las bajas, o que no hay ventas en la droguería, por ejemplo, ¿cierto? Eso ya sería un peligro. Y lo que me puede generar ese peligro a mí es el riesgo de enfermarme de estrés, ¿sí ven? Entonces, ahí ya lo vamos tratando porque ya vamos a mirar cuáles son los riesgos o los factores de riesgos que me pueden llegar a mí a afectar, sea en lesión o sea en enfermedad. ¿Listo? Entonces nos dice acá, producir un daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, ahí tenemos que tener en cuenta eso, daño a la propiedad, daño al medio ambiente o una combinación de estos. ¿Listo? Eso es peligro. Entonces, cuando ustedes vean estas señales, con el signo de admiración, ya obviamente que diga la palabra peligro, ¿cierto? Pues hay que tenerle cuidado a esas cosas porque ya hay un peligro identificado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen de pronto los tacos de emergencia, ¿cierto? O el centro de control de la electricidad del establecimiento. Entonces, miren hacia ellos o donde lo tengan y está o no está con señalización. ¿Qué me dicen? ¿Si la tienen señalizada o no tienen señalizada los tacos de energía o el tablero de mando de energía? Como lo conozcan. sí, sí, sí está señalizado. ¿Y qué dice? ¿Tiene el rayito o dice peligro también? ¿Cómo está Tiene el señalizada? rayito, tiene el El rayito. rayito. Eso, entonces digamos que ese rayito me va a decir a mí que ahí hay un peligro y un riesgo, ¿cierto? En el caso del tablero eléctrico, por ejemplo, dice, está el rayito, dice peligro, riesgo eléctrico, ¿cierto? ¿El peligro cuál es? En ese caso, del tablero eléctrico. ¿Cuál es el peligro ahí? Para tener 4 ejemplos ya. Tiburón, vitrina con el vidrio roto, avenida y el tablero de energía o los tacos. ¿Cómo sería ahí? ¿Cuál es el peligro? Peligro, la corriente como tal. Sí, Riesgo, señor. el que me electrocute o me pase
algo de corriente indebida y que Un me pueda corrientazo. generar un desmayo. Exactamente, muy bien. Ahí ya la captaron, perfecto. Por ejemplo, el señor Gabriel nos dice, el peligro efectivamente de la electricidad está ahí, ¿cierto? Están los tacos de energía, están ahí, ¿cierto? Manejan normalmente 110 o 220, bueno, como estén, ¿cierto? Ese es el peligro, ahí está quietico. El riesgo es lo que me puede llegar a mí a dañar esa energía, ¿cierto? O manipular ese peligro, me puede electrocutar, ¿cierto? Entonces, ahí ya lo tenemos que empezar a identificar. Lo mismo cuando vemos lo que son las sustancias peligrosas, ¿sí? Entonces, no, tenemos ahí la carabela con los huesitos. Eso quiere decir que esa sustancia que estamos viendo ahí es peligrosa. La sustancia está ahí, ¿cierto? ¿Qué me puede llegar a pasar? Que eso es lo que tenemos que identificar. ¿Qué me puede llegar a pasar con esa sustancia? ¿Cierto? O me puede dar dermatitis, o me puede dañar las vías respiratorias o los ojos, ¿cierto? Entonces hay que mirar, o me intoxica, ¿cierto? Entonces eso es lo que se tiene que identificar, el peligro y ese peligro que me puede llegar a pasar a mí, ¿cierto? O lo que nos dice aquí la diapositiva, ¿cierto? Daños a la propiedad, daños al medio ambiente, o la combinación, ¿cierto? Enfermedad o lesión. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Eso es el peligro, el que está en el ambiente y puede llegar a generar un daño. ¿Listo? Ahora, riesgo. Riesgo aquí ya nos dice que se define como riesgo la probabilidad de que ocurra un evento o exposición a un peligro que pueda causar una lesión o una enfermedad. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es, venga, ya identificó el peligro, ¿cierto? Ya sabemos qué situaciones es peligrosas o el peligro que ya, mejor dicho, ustedes identificaron. El riesgo, como ustedes ven en la imagen, está amarillo, naranjita o rojo, ¿cierto? Ya nosotros tenemos que identificar, ¿cierto? Venga, si a mí me coge la corriente con el tablero, manipulando el tablero eléctrico, ¿qué me puede llegar a pasar? No, me puedo morir. O no solamente es el corrientazo, ahí vamos a verificar el nivel de riesgo. ¿Sí? Entonces, si la corriente que yo voy a manejar en ese tablero eléctrico me puede generar un daño hasta la muerte, entonces ese riesgo quedaría alto, riesgo alto de electricidad o de electrocución. ¿Cierto? Pero no, resulta que me puede generar solamente un desmayo. Entonces quedaría riesgo medio, ejemplo, ¿sí? O no, solamente es un corrientazo, pero no me pasa gran cosa. Entonces es un riesgo bajo. ¿Listo? Ahí lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque yo identifico el peligro, yo evalúo el daño, ¿cierto? De ese peligro y el factor de riesgo de ese peligro y lo catalogo en medio, bajo o alto, y bajo eso yo tengo que realizar las actividades. ¿Para qué? Para controlar el riesgo, para eliminar el riesgo. ¿Listo? Entonces volvamos a la avenida, que ahí está el ejemplo más claro. Tenemos la avenida que es la peligrosa, ¿cierto? El riesgo es yo cruzar la avenida, ¿cierto? Que me atropelle un carro. Entonces, si me atropella un carro, ¿qué me puede llegar a pasar? Así estamos hablando de una autopista, 4 carriles, van a alta velocidad. ¿Qué me puede llegar a pasar si me atropella un carro? Lesiones graves, ¿cierto? Hasta la muerte puede llegar a pasar. Entonces, ese riesgo que tiene la avenida es alto. Entonces, yo tengo que empezar a generar unas actividades para mitigar ese riesgo, para bajar el nivel de riesgo. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué le pongo a la avenida? ¿Qué hago con la avenida para que el riesgo de que me atropellen baje? ¿Sería cruzarlo por un puente? Perfecto. Normalmente, ¿qué tienen las avenidas? Tienen semáforos, ¿cierto? Tienen cebra, tienen semáforos y tienen puentes. Todo eso combinado, pues me va a reducir el riesgo. Por ejemplo,
Si yo tengo la avenida y le pongo la cebra en la esquina, ¿cierto? Solamente hay un lado por donde yo debo pasar la avenida. Entonces yo voy controlando el riesgo un poquito, va bajando el nivel de riesgo. Sí, porque los carros ya saben que en las esquinas va a pasar personal, ¿cierto? Va a pasar personas, ¿ya? Entonces, ahí que viene el semáforo, ¿cierto? Entonces yo dije, no, le coloqué la cebra, ahora le voy a poner un semáforo. Ese semáforo me sigue disminuyendo el riesgo. Digamos que con el semáforo me quedo en riesgo medio, ¿sí? Porque tenemos el riesgo de que vaya algún despistado y se pase el semáforo en rojo y me atropelle, ¿cierto? Entonces tenemos dos controles. Uno, la cebra, dos, el semáforo y tercero, le colocamos el puente, ¿cierto? Cuando le colocamos el puente, el riesgo, hay ustedes que dicen que se elimina o baja el nivel de riesgo. ¿Lo podríamos eliminar o sigue el riesgo de que me atropellen? Yo creo que baja, pero no se elimina porque habrá personas que no utilicen el puente. Ok, entonces digamos que el control del riesgo, ¿cierto? Tiene que ser efectivo. Entonces yo le puedo colocar digamos que otro control. Entonces tenemos cebra, tenemos el semáforo, le colocamos el puente, como dice la compañera, sigue pasándose por debajo del puente porque la gente a veces les da perecita, ¿cierto? Entonces, qué le coloco? Unas mallas, o sea, no pueden pasar, tienen que sí o sí pasar por el puente. Entonces, a lo que voy es que en el momento que identificamos el peligro, yo le empiezo a colocar o empiezo a realizar actividades para que ese riesgo, ese peligro, empiece a disminuir en riesgo. Entonces, si definitivamente la persona tiene que pasar sí o sí por el puente, yo podría decir, eliminé el riesgo de atropello a la persona, pero no lo eliminé, yo lo sustituí. ¿Por qué? Porque la persona se puede o tropezar o caer con el puente, ¿cierto? Por las escaleras del puente. Entonces yo sustituí el riesgo de atropello a caídas a nivel, por ejemplo, ¿cierto? Entonces digamos que es muy difícil que yo de una u otra manera pues elimine un riesgo de tacazo, ¿cierto? O lo elimino o se transforma, ¿cierto? Se sustituye el riesgo. ¿Listo? Bueno, ahí vamos porque yo sé que esto es un poco, a veces uno loco se confunde. ¿Listo? Pero entonces, tenemos aquí, vamos a generar otro ejercicio de observación. La idea es que ustedes me identifiquen peligros y riesgos. ¿Listo? Con la imagen que les voy a presentar. Y obviamente me dicen, no, esto es riesgo porque tal cosa y este es peligro porque tal otro. ¿Listo? Ahí va, para ver cómo nos va con esto. A ver si entendimos el funcionamiento de riesgo y peligro. Ustedes ven, es una cache. O sea, estamos hablando que riesgos y peligros lo tenemos a nivel, a todo nivel, ¿cierto? Sea en nuestra droguería o sea en nuestra vida cotidiana o llegando a la droguería, ¿cierto? O llegando a la casa. Entonces, identifiquen ahí peligro y riesgo, por favor. A ver en dónde pueden identificar un peligro y un riesgo acá. ¿Dónde está el peligro y dónde está el riesgo? ¿O qué actividad peligrosa hay por ahí? Ingeniero, hay Señor. identificado, digamos, la imagen derecha, están trabajando en un andamio y hay Sí, una señor. señalización de seguridad. A la Ok. derecha de la imagen. Sí, Eh, sí, sí. Están como limpiando los vidrios. el peligro es que están haciendo una limpieza con un andamio. El Ya. riesgo es que las personas
pasaron la barrera de protección que ya de por sí tiende a minimizar ese riesgo y se pusieron a charlar ahí. Ellos están en un Exacto. riesgo, el peligro es la actividad que puede generar una caída en andamio o de elementos de trabajo. Sí, señor, muy bien. Y el riesgo, obviamente, que las personas que están ahí, pues sufran alguna lesión, ¿cierto? Con eso que se identificó como peligroso, ¿cierto? Y está perfecto. Ese es el ejemplo más claro de la imagen, porque si ustedes ven a la parte izquierda de la imagen, también hay otro andamio, también está la señalización, pero no hay nadie debajo de eso, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones, ¿ya? Pueden haber peligros externos a nuestro establecimiento que hay que ponerle atención, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven en la parte de arriba, izquierda, ¿cierto? Hay dos alcantarillas destapadas. Y pues en una imagen, si ustedes ven en toda la esquina, una persona cayó en la alcantarilla y la otra persona se fijó en la alcantarilla. Entonces, el peligro, en este caso, ¿cuál sería? En el caso de la alcantarilla, ¿cuál sería el peligro? ¿Cuál sería? Disculpe, me retiro un momento. ¿Están hablando sobre la persona que va caminando y la alcantarilla está destapada? Exactamente. En ese caso, ¿cuál sería el peligro? El peligro es la alcantarilla sin tapa. Sí. Y El el riesgo riesgo, puede ser una distracción y caída al mismo orificio sin saber qué profundidad hay, o simplemente una caída y que se puede golpear uno manos, cara, pueden ser los riesgos. exactamente. Exactamente. Entonces, ya el concepto ya está claro. ¿Qué es peligro y qué es el riesgo? Eso ya lo tenemos claro. El peligro, lo que está, digamos que en nuestro alrededor, ¿cierto? Que me puede llegar a causar daño. Y el riesgo es efectivamente eso. ¿Qué me puede llegar a causar? ¿Y qué tanto me puede llegar a afectar? ¿Cierto? Si puede ser leve, si puede ser grave, ¿cierto? O la probabilidad de que a mí me llegue a ocurrir algo con ese riesgo. ¿Listo? Hay que tenerlo claro porque eso sale ahorita en la evaluación. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya vamos a verificar, son los factores de riesgo. Entonces acá tenemos factores de riesgo que es lo que nosotros normalmente medimos. Biológico, factor de riesgo biológico. ¿Ustedes están expuestos al riesgo biológico? Sí, Prácticamente todo el tiempo, ¿no? Por el tema de atención al cliente, ¿cierto? Y los que tienen inyectología, pues tienen también un riesgo biológico por ese lado, ¿cierto? Riesgo físico. Este riesgo físico no es el riesgo del establecimiento o de la persona como tal, sino el riesgo físico son de los agentes que me pueden llegar a mí a enfermar o accidentar. Por ejemplo, yo tengo, al frente de mi droguería hay una avenida y esa avenida pasa mucho carro grande, pasan motocicletas, hay mucho ruido, ¿cierto? Ese factor de riesgo físico es eso, verificar qué agentes externos me pueden llegar a afectar o donde yo estoy trabajando, qué factores me puede llegar a enfermar o accidentar. Entonces aquí tenemos lo que es confort térmico, hay personas que o trabajan con mucho frío o con mucho calor, ¿cierto? Con baja o con mucha iluminación, también eso entra en riesgo físico. El ruido entra en riesgo físico, entra en riesgo físico lo que es material particulado, también entra ahí el riesgo físico, ¿cierto? Entonces yo tengo que identificar eso, las fuentes de peligro que me pueden llegar a generar a mí en mi ambiente de trabajo o alguna enfermedad, ¿cierto? Físico. Químico, ustedes tienen químico, bueno, el riesgo físico ya lo tenemos que evaluar
ustedes nos van a ayudar a evaluarlo. Nosotros, yo creo que más o menos para mediados de febrero les vamos a enviar una encuesta para que nos ayuden a identificar riesgos en sus lugares de trabajo. ¿Listo? Químico, ¿ustedes están expuestos a riesgo químico? Riesgo químico, a ver si tenemos alguna exposición. O no estamos con riesgo químico. Porque el riesgo químico podríamos, obviamente, son todos, digamos, que aquellas sustancias, ¿cierto? O que sean producidas por el ambiente, digamos que por la naturaleza, o sea ya diseñadas por el hombre, ¿cierto? En el caso específico que todos estamos, digamos que a nivel general estamos con riesgo químico, es cuando nosotros hacemos aseo a nuestros establecimientos, ¿cierto? Que el cloro o que el alcohol o el detergente, ¿cierto? El fabuloso, ese tipo de químicos también tenemos, digamos que trabajarlos, ¿cierto? Para que esos químicos no me vayan a afectar. Puede que no me afecten de una vez, pero sí a largo tiempo. Entonces, ¿estamos con riesgo químico? Sí. ¿Con riesgo físico? También, ¿cierto? Riesgo psicosocial. La compañía nos decía hace un momento. El tema de riesgo psicosocial ya viene o por el trato con mis compañeros de trabajo o con el cliente o por factores ya digamos que externos a la droguería, ¿cierto? O a mi establecimiento que me puede llegar a afectar la psiquis, ¿cierto? Entonces también lo tenemos contemplado. Riesgo biomecánico. El riesgo biomecánico ya es o por manipulación de carga o por posición sedente, todo el tiempo de pie, ¿cierto? O todo el tiempo sentado, ¿sí? Entonces, o movimientos repetitivos. Ahí también entramos con riesgo biomecánico. Entonces, también lo tenemos. Condiciones de seguridad, aquí también lo tenemos que evaluar. ¿Por qué? Porque acá nos habla de accidentes de tránsito, nos hablan de, por ejemplo, de riesgo mecánico, ¿cierto? Que de pronto tengamos alguna herramienta en nuestro establecimiento que utilicemos y esté en mal estado, por ejemplo, ¿cierto? Lo que es, por ejemplo, el riesgo locativo, ¿cierto? Que tengamos de pronto alguna baldosa dañada, alguna escalera en mal estado, algún vidrio, por ejemplo, como el ejemplo, ¿cierto? Que acabamos de ver hace un momento. Entonces, eso también entra ahí. Ya, claro, aquí también nos van a hablar de trabajos en alturas, trabajos en espacios confinados, pero pues obviamente eso no lo vamos a evaluar, ¿cierto? Porque a ustedes no les aplica, lo que es espacios confinados y alturas, ¿cierto? Pero también tenemos que hablar de aquí en condiciones de seguridad, lo que es robos, atracos, ¿cierto? Atentados terroristas de pronto en la zona donde estemos, ¿sí? Lo que es de pronto azonadas, ¿cierto? Eso también lo contemplamos en condiciones de seguridad. ¿Listo? Y obviamente los fenómenos naturales, que los riesgos que les acabo de comentar, los fenómenos naturales son los que definitivamente nosotros no podemos controlar. ¿Sí? ¿A qué me refiero? O sea, no podemos decir, vamos a colocar muchos dispositivos para que me avisen que pasado mañana va a haber un terremoto. No, eso no se puede identificar. O que va a llover torrencialmente y va a desprender una loma. Eso no lo tenemos, no lo podemos, digamos que evaluar o controlarlo. Sí, lo que podemos hacer es estar preparados para poder llevar, digamos que de la mejor manera esa emergencia, ¿cierto? Conocimiento, estar preparados, por ejemplo, con los botiquines, con el extintor, ¿sí? Tener capacitaciones sobre primeros auxilios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso es lo que nos trae lo que es la GTC 45, que es una guía técnica, que es con la que nosotros identificamos los peligros y evaluamos los riesgos. ¿Listo? Claro está que pues tenemos 7 riesgos o 7 factores de riesgo, les llaman ellos, para empezar a realizar actividades. Hay un octavo, sí, hay un octavo que es el de riesgos viales, ¿cierto? Porque el de riesgos viales, pues obviamente los que tienen de pronto mensajería, pues van a entrar a riesgo ya que el choque, que el atropellamiento, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso a nivel general de lo que es la matriz de riesgos.
¿Cómo la van a encontrar ustedes en la plataforma? Va a ser un Excel, va a ser un archivo en Excel y más o menos viene de esta manera, ¿sí? Viene el tipo de proceso, la zona o lugar, el cargo de la persona, las actividades que se realizan en la actividad, ¿cierto? Lo que si es rutinaria o no rutinaria la actividad, pues hay que colocarla. Y ya empezamos a identificar el peligro. Ahí dice peligro, la descripción del peligro, ¿cierto? Lo que es, digamos que ya la medición o el factor de riesgo, ¿cierto? Que nosotros lo llamamos, por ejemplo, en el primero dice movimiento repetitivo, miembros superiores. Ese es el peligro. Y el factor de riesgo, pues va a ser biomecánico, ¿cierto? Y así hacia adelante. Entonces, ya que empezamos a hablar de unos controles, ¿qué controles tenemos nosotros? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si yo identifico el riesgo así como la avenida, ¿cierto? Ya verificamos que ese factor de riesgo de la avenida es un factor de riesgo, pues, de accidente de tránsito, ¿cierto? Y los controles existentes, fuente, medio y trabajador. Entonces, la fuente, control en la fuente. Ya estábamos hablando por allá de que la cebra, estábamos hablando el, que el semáforo, que el puente, ¿cierto? En el medio y en el individuo. Entonces, si ustedes ven, si se necesita algún elemento de protección personal, si se necesita algún, de pronto, de disminuir, por ejemplo, el ruido, ¿cierto? Una máquina ruidosa, pues yo le voy a colocar, o le hago mantenimiento o le encierro en una cajita que no salga tanto ruido, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ya empiezan los controles. Ya lo que hacemos es la evaluación del peligro, ¿cierto? Ya que si es alto, que si es medio, que si es bajo, ¿cierto? ¿Qué criterios o qué me puede llegar a pasar en lo más desastroso que me puede llegar a pasar con ese peligro identificado? Y ya al final ustedes van a encontrar lo que es sí, actividades para eliminar, para sustituir, ¿cierto? O qué controles puedo yo generarle al colaborador, por ejemplo, las capacitaciones, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que así ustedes la van a encontrar allá. Nos dice, la matriz de riesgos es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta una organización, ¿cierto? O un negocio o una actividad económica. ¿Listo? Estos son los riesgos que les acabé de mencionar hace un momento. Vimos biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad, fenómenos naturales y seguridad vial, ¿cierto? Entonces, en biológico, pues tenemos que hablar de virus, bacterias, hongos, ricketsias, parásitos, mordeduras, ¿cierto? Fluidos o excrementos. Todo eso entra en biológico. Ya cuando hablamos en físico, lo que les comentaba, ruido, iluminación, vibraciones, temperaturas, ¿cierto? Eso es lo que normalmente nosotros vamos evaluando y eso es lo que ustedes van a encontrar ahí en la plataforma. ¿Listo? Ustedes van a encontrar todos los riesgos. O sea, nosotros medimos normalmente todos los riesgos, ¿ya? Lo que vamos a encontrar es unos más altos que otros. ¿Listo? Entonces, obviamente, la idea es poderlos tener en cuenta para que esos riesgos los podamos disminuir a cero, ¿cierto? Que queden muy bajitos. Yo tengo aquí al frente, les estoy mostrando, les voy a mostrar, mejor dicho, unas imágenes. Con lo que les acabé de comentar, la idea es que ustedes me digan si es, qué factor de riesgo es. ¿Listo? Si es biológico, si es físico, si es condiciones de seguridad, si es fenómenos naturales, etcétera. ¿Listo? Para que todos, por favor, estén pendientes de la pantalla. ¿Listo? Del celular o del computador donde estén ustedes en estos momentos. ¿Listo? ¿Todos mirando la pantallita? A ver, a ver. ¿Todos estamos mirando la pantalla? Sí, señor. Bueno, vamos a ver. Esta imagen, ¿a qué factor de riesgo pertenece?
Ese sería ¿qué factor de riesgo? Si interpreto es ruido y sería físico. Perfecto. Sí, señor. Ese es el primero. El segundo, ¿este qué sería? El incontrolable. Es un fenómeno natural. Perfecto. ¿Este cuál sería? Manipulación de carga. ¿A qué factor de riesgo vendría siendo? Físico, mecánico. Físico no es, pero la segunda sí es, que es mecánico, pero acá lo llamamos biomecánico. ¿Listo? Perfecto. La ratica que entraría, en qué factor de riesgo? Biológico. Biológico. Perfecto, biológico. ¿Este qué sería? Psicosocial. Exacto. ¿Este qué sería? Fuga de gas. ¿Qué sería eso? Químico. Perfecto. ¿Y este? Una escalera en mal Biomecánico. estado. ¿Cuál? Biomecánico. No, señor. Ah, no, porque eso es una condición de seguridad. Exactamente. Condiciones de seguridad. Perfecto. Entonces, eso es lo que normalmente nosotros identificamos, ¿cierto? Ya obviamente con la ayuda de ustedes para este año, que vamos a enviar la encuesta, ustedes van a decir, uy, yo tengo riesgo químico acá, tengo riesgo físico, porque al lado tengo una carpintería y me bota un montón de material particulado, ¿cierto? Entonces yo lo voy colocando en la encuesta. ¿Listo? Para poder actualizar las matrices de riesgos. Ustedes ya tienen una matriz de riesgo, digamos que establecida por la actividad económica. Pero como esto no solamente llega al documento y hasta ahí, sino que ustedes tienen que intervenir, entonces por eso vamos a hacer la encuesta para que ustedes nos ayuden a actualizar esa matriz de riesgos. ¿Listo? Bueno, vamos a tener una priorización de riesgos. Entonces, nosotros ya hicimos una priorización de riesgos a nivel general. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar los tres primeros riesgos, los cuales ustedes tienen o están más expuestos, esos factores de riesgos. ¿Listo? En el tercer lugar, ¿ustedes cuál pensarían que estará? De los riesgos que acabamos de ver, ¿cuál ustedes dicen? Uy, el tercero, vamos de 3, 2, 1, ¿listo? Entonces, el tercero, ¿cuál sería? ¿Pero en qué sentido la clasificación? ¿De gravedad? De O... gravedad, sí, señor, de lo que del riesgo que me puede llegar a afectar más a mí en la actividad económica que ustedes realizan. A ver si lo analizamos bien. ¿Cuál es la percepción de ustedes? En el tercer lugar, hay una cosa que ustedes están expuestas todo el día, y les afecta directamente el cuerpo, que es el tema biomecánico. ¿Por qué? Porque ustedes están o todo el momento de pie o de pronto no tienen la herramienta para descansar, la jornada es larga, que tengo que subir, que tengo que bajar, que tengo que colocar la mercancía en la estantería, eso es un riesgo biomecánico, ¿sí? Entonces pues, vamos a poder tener problemas en la espalda, podemos tener problemas como en varice, ¿cierto? Podemos tener problemas en brazos o en cuello, ¿cierto? Entonces entra como el tercero, digamos que dentro de los riesgos que ya hemos identificado. Obviamente este año puede que cambie, pero no para todas las droguerías, ¿sí? Lo que cuando yo haga mi encuesta, puede que para mi droguería sea otro. ¿Listo? Este puede estar en el segundo lugar, por ejemplo.
¿Listo? Entonces, ¿qué me va a generar este riesgo? Me puede generar incapacidades, dolencias, me pueden empezar a tener, puedo empezar a llegar a tener limitaciones, ¿cierto? En temas de peso, en tema de, yo conozco recomendaciones médicas que dicen, no, usted no puede estar de pie 2 horas seguidas, usted tiene que alternar su trabajo, de pie, sentado, de pie, sentado. Entonces, ahí es cuando vamos a tener problemas porque si definitivamente estoy todo el día de pie, o es muy difícil decir, voy a atender la droguería acá sentadito o sentada, ¿cierto? Es muy complicado. Entonces, ¿puede llegar a pasar? Sí, por eso está en el tercer lugar. En el segundo lugar, ¿ustedes qué creerían que podría llegar a estar? Según la gravedad de lo que del riesgo. ¿Cuál podría llegar a ser? El físico, ¿Cuál? El de, riesgo físico. digamos que eso ya lo empezamos a evaluar, perfecto. Digamos que lo podemos verificar, ¿cierto? Con la encuesta. Después, entonces, para el señor, para su merced puede decir, no, el riesgo, para mí, el riesgo físico es el que me va a llegar o el que me está afectando más. Pero a nivel general, en el negocio, en la actividad económica, es este, que sería, ¿cuál es ese? ¿Qué es eso? Bacterias. Yo, Exactamente. Virus y bacterias, que es el riesgo biológico, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen, ¿cierto? Ese riesgo, claro, que hay unos controles, sí, claro, vacunación, que exámenes médicos, pero ustedes están todo el tiempo expuestos al riesgo biológico. Si yo llego a contraer alguna enfermedad, pues obviamente, según la enfermedad, ¿no? Me puede llegar a tirar a cama, o me puede generar días de incapacidad, y quién atiende la droguería o quién está pendiente de la droguería. Entonces ahí empieza también el tema. Y pues digamos que porque es rutinario y el nivel de exposición a ese riesgo puede llegar a ser el número 2. ¿Listo? Y el primero, porque digamos que eso es a nivel de enfermedad, ¿cierto? Que puede llegar a aparecer no tan seguido, ¿cierto? Y no tan pronto en el cuerpo de nosotros, ¿cierto? Pero hay uno que sí definitivamente ustedes están expuestos. ¿Por qué? Porque están abiertos al público. ¿Y ese qué sería? Lo que es condiciones de seguridad. ¿Puede que cambie? Sí, puede que cambie, pero condiciones de seguridad, ustedes están expuestos a robos, a atracos, ¿cierto? Según en la zona donde yo también trabaje, donde yo viva, ¿cierto? Donde yo tenga el establecimiento, ¿cierto? Hay zonas peligrosas o igual la inseguridad, eso es, digamos que tema de todos, ¿cierto? Y nos afecta a todos independientemente en el sector donde yo trabaje, donde yo tenga el establecimiento. Entonces, este es uno de los primeros porque puede haber ya daños directos a la persona, ¿cierto? Y recordemos que el peligro no solamente afecta a la persona, en este caso, sino también al establecimiento. Entonces, hay que verificar ese tipo de cosas, obviamente, que para eso es que ustedes nos van a ayudar a realizar esas actualizaciones. ¿Listo? Entonces, en primera instancia, el negocio como tal, o la actividad económica como tal, tiene condiciones de seguridad en primer lugar, segundo, el riesgo biológico y tercero, el riesgo biomecánico. ¿Listo? Ya, obviamente, tenemos que empezar a hilar un poquito más delgado, pero eso va a ser con ayuda y con interacción de ustedes. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, en esta ocasión, la idea es que ustedes a más tardar, o mejor dicho, finalizando ya la semana, ustedes puedan visualizar, si no es el miércoles, puedan visualizar ya su matriz de riesgos en plataforma. ¿Listo? Por si se las llegan a solicitar, por si les llegan a decir, venga, ¿usted qué riesgos está expuestos acá y qué controles tiene? ¿Sí? Entonces, para el tema de incendio, para un tema de incendio, ¿qué control tienen ustedes en la droguería? Para ese, digamos que, riesgo que tienen ustedes allá de incendio, ¿qué control tienen? extintores. Por ejemplo, tienen extintor, ¿cierto? ¿Tienen de casualidad, tienen detector de humo?
lo están exigiendo. Yo no lo tengo en este momento, pero creo que lo están exigiendo ya. ¿Y por qué creen que lo están exigiendo? O sea, ¿por qué el tema del detector? Ustedes dirán, no, pues que mi droguería es pequeña y si se está quemando algo, pues yo me voy a dar cuenta, ¿cierto? Pero resulta que hay unos cortocircuitos, ¿cierto? A nivel eléctrico, que no genera llama, sino genera humo, ¿cierto? Entonces el detector de humo es para eso, para apenas detecte el humo, pues va a empezar a botar su alarma. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, uno de los controles para ese tipo de situaciones, pues es el detector de humo. ¿Listo? No se les haga raro que les empiecen a exigir también lámparas de seguridad. ¿Listo? Lámparas de emergencia, perdón. ¿Listo? Porque si ustedes cierran hasta, digamos que el establecimiento, ustedes lo cierran tarde, noche, pues ustedes van a tener, si hay un corto eléctrico, si se fue la luz en el sector, pues la lámpara va a estar prendida por un tiempo, máximo una hora más o menos que dura la lámpara cargada, y se los pueden llegar a exigir. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, la idea es esa, que ustedes con esta información puedan decir, yo ya identifiqué unos riesgos, ¿cierto? Y voy a tener que realizar, voy a tener que controlar esos riesgos. ¿Listo? Identifiqué ese peligro y lo voy a empezar a controlar. ¿Listo? Plataforma. ¿Cómo les va con la plataforma? ¿Cómo les ha ido con la plataforma? ¿Se han podido subir los soportes? ¿Se han podido interactuar con la plataforma? ¿Cómo les ha ido con la plataforma? ¿Tienen algún inconveniente? ¿O todo está ok con la plataforma por el momento? ¿Cómo les ha ido? Yo les soy muy sincero, yo no he realizado en la plataforma, sino unas evaluaciones iniciales que se hicieron, llenar unos datos, pero creo que me falta subir unos soportes que son mensuales, tanto del pago de la seguridad social, bueno, Sí, cosas señor. que me faltan, pero pues creo que es a mí el que tengo que realizarlo, ¿no? Sí, señor. Sí, hay cositas que ustedes tienen que subir a la plataforma. Por ejemplo, la matriz de riesgos ustedes no van a tener que subirla porque eso lo vamos a hacer nosotros, ¿cierto? Esa nosotros la vamos a subir. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Lo que es el examen médico ocupacional, porque ustedes ya están en el estándar 7 y ya ustedes deben tener su responsable, obviamente, quién es el encargado o quién es el vigía, quién es el de comité de convivencia, ya viene el tema de seguridad social, ¿cierto? Ya lo que es el estándar 4 y 5, ya es lo que es plan de trabajo y plan de capacitación, eso lo hacemos nosotros, por ejemplo. Ya llega el estándar 6, que es el tema de examen médico ocupacional. Entonces, hay que tener en cuenta que esas cositas sí las tenemos que tener o que ustedes tienen que realizarlas. ¿Listo? Les voy a colocar aquí en el chat, les voy a colocar aquí en el chat lo que es la asistencia. Recuerden que en la asistencia van a encontrar 3 preguntitas. Son preguntas que las acabamos de ver. O sea, acabamos de charlar de esas preguntas. ¿Listo? Entonces, ya se las puse ahí para que por favor me confirmen si tienen algún inconveniente con ingreso a la plataforma, al link. ¿Listo? Para que me confirmen, por favor, si pueden ingresar al link. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre lo que es riesgo y peligro y la matriz de riesgos antes de finalizar con ustedes?